Muy buenas tardes, bienvenidos a este momento de reflexión, a Reflexiones desde la Fe. Con mucho gusto compartimos hoy con ustedes esta reflexión a partir de la palabra de Dios de este día. Escuchemos primero el mensaje de la lectura de hoy, que está tomada de la carta a los Corintios. En el primer capítulo, versículo 26 en adelante, tenemos este texto de San Pablo que nos dice: Hermanos, consideren que entre ustedes, los que han sido llamados por Dios, no hay muchos sabios, no hay muchos poderosos, ni muchos nobles, según los criterios humanos. Pues Dios ha elegido a los ignorantes de este mundo para humillar a los sabios, a los débiles del mundo, para avergonzar a los fuertes, a los insignificantes y despreciados del mundo, es decir, a los que no valen nada, para reducir a la nada a los que valen, de manera que nadie pueda presumir delante de Dios. En efecto, por obra de Dios, ustedes han sido injertados en Cristo Jesús, a quien Dios hizo nuestra sabiduría, nuestra justicia, nuestra santificación y nuestra redención. Por lo tanto, como dice la Escritura, el que se gloríe en el Señor. Muy bien, este texto de San Pablo, donde nos dice: consideren que entre ustedes, los que han sido llamados por Dios, no hay muchos sabios ni muchos poderosos, tiene una razón de ser, y a lo mejor sería bueno contextualizar un poquito por qué Pablo está escribiendo eso. Uno de los principales problemas en la comunidad de Corinto, en la comunidad cristiana de Corinto, era precisamente las divisiones que se estaban dando en la comunidad. Se estaban formando pequeños grupos de cristianos donde hasta había cierta competencia. Y ese es el motivo por el cual San Pablo empieza escribiéndoles y les dice: me he enterado que entre ustedes hay divisiones, y algunos dicen: es que yo soy del grupo de los de Pablo, es que yo soy del grupo de los de Pedro, es que yo soy del grupo de los de Apolo, según el apóstol del cual habían recibido el anuncio del Evangelio de Jesús. Y entonces era así como una competencia para ver cuál grupo era más importante, o cuál tenía más fuerza, o a cuál tendría más privilegios. Entonces San Pablo por eso empieza a poner las cosas en claro y decir: bueno, Jesús no está dividido. También hablará de esto un poquito más adelante en la carta, pero dice: empiecen por ver quiénes han sido llamados. Y ciertamente en esas comunidades cristianas el mensaje de Jesús tuvo mucha aceptación entre los grupos sociales más vulnerables de aquel entonces. Los esclavos, los pobres, las mujeres, se sentían, por supuesto, identificados, y sentirse un anuncio que dice: eres amado por Dios sin importar tu estatus social, pues era algo que fascinaba y atraía mucho. También había gente importante, también había gente que se había convencido del mensaje de Jesús y lo seguían. Entonces, la preocupación de Pablo era esa, que nos viéramos, o sea, teniendo la misma fe, teniendo el mismo bautismo, nos sintiéramos más importantes unos que otros. Y dice: no, más bien fíjense que el Señor nos llama tanto a poderosos, y nos llama a gente humilde, gente sencilla que es capaz de aceptarlo. Ese peligro de las divisiones, pues, sigue estando presente en nuestras comunidades cristianas de una forma o de otra. Es un peligro constante, y ojalá que en esto pues reflexionemos un poquito nuestra posición, nuestra postura. A veces no estamos de acuerdo, y no tenemos que estar de acuerdo en todo. Tenemos diferentes dones, tenemos diferentes cualidades, el carácter es distinto entre unas personas y otras, pero lo que no debemos olvidar es el objetivo, a quién seguimos, en quién creemos. Eso es lo que nos unifica. Que los dones que tú tienes y que no tengo yo los podamos poner al servicio de los demás. Que no nos sintamos unos más importantes que otros. Sabemos que en todas las comunidades pues hay distintos grupos de ministerios, quienes ayudan en la liturgia, quienes hacen lecturas, quienes colaboran con mujeres,
quienes pertenecen, no sé, al grupo de matrimonios o al grupo juvenil o al coro, quienes, en fin, hay muchos servicios, hay muchos grupos. No estamos aquí para ver cuál grupo es más importante, todos somos importantes, todos tenemos pues esa oportunidad de servir. Entonces Pablo hoy nos invita a que tengamos, por ejemplo, al mismo Jesús, que siendo Dios pues se hizo hombre, se hizo uno de nosotros, se hizo pequeño, se hizo nuestro servidor. Entonces que en el servicio, nuestra pertenencia a la comunidad no nos incomode. A veces sabemos que ojalá siempre nos reconocieran y nos aplaudieran, pero si no lo hacen, pues Dios te lo reconocerá, Dios te bendecirá. Tú hazlo de corazón, participa, ayuda, colabora, y ese servicio será siempre una bendición para los demás y el Señor te bendecirá a ti. Entonces hoy el Señor nos invita por medio de esta palabra de San Pablo, con el ejemplo que tuviéramos en los Corintios, a que nos mantengamos unidos, a que demos una mano en la necesidad de la comunidad, a que nunca nos sintamos menos importantes. Todos somos importantes, todos tenemos cualidades, todos tenemos servicios diferentes y podemos ayudar mucho. Pero les digo, pues a veces nuestras limitaciones humanas son más fuertes que ese llamado a la vida cristiana que nos ha hecho Jesús. Entonces, trabajemos por una comunidad cristiana unida. Y no solo pensemos en la comunidad cristiana, en tu misma familia. Tu misma familia, cuántas veces un hijo dice, es que tú quieres más a uno que a otro, es que tú tratas mejor a alguien que a otro, y entonces el amor de padre o de madre, sabemos, pues no tiene medida, y las necesidades son diferentes, y el trato es distinto con un hijo y con otro. Desde ahí podemos experimentar que no es sencillo, aún en ese pequeño grupo más íntimo, más cercano, al que tú conoces más, al que perteneces. Pues que ahí también nos reconozcamos como hermanos, nos reconozcamos como hijos de Dios, y que trabajemos desde lo que cada uno aporta, desde lo que cada uno es, para el bien de los demás. Con estas intenciones vamos a pedir por nuestra familia, por la unidad de nuestras familias, por la paz de nuestras familias, por la unidad de nuestra comunidad, por la paz de nuestra comunidad y por supuesto en nuestro país, en los países a los que pertenecemos, que el Señor nos conceda la unidad, nos conceda la paz y la tranquilidad. Vamos a hacer esta oración pidiendo sobre todo por la unidad, teniendo la unidad de los cristianos, sabiendo que es algo en lo que tenemos mucho que caminar todavía, pero reconociendo que el Señor es quien nos ayuda, quien nos mueve hacia caminos de unidad y de paz. Pues vamos a dirigirnos a Él pidiendo esto. Oremos por nuestra vocación cristiana, por la unidad en nuestras comunidades, por la unidad entre las iglesias. Jesús, Señor, tú has pedido para todos nosotros la gracia de la unidad. Señor, esta iglesia que es tuya no es nuestra. La historia ciertamente nos ha dividido por muchos motivos y razones, pero te pedimos, Jesús, que nos ayudes a ir por el camino de la unidad y por el camino de esa unidad reconciliada, donde nos veamos más como hermanos y no como adversarios. Señor, tú siempre has hecho todo lo que nos has prometido, por eso danos la unidad de todos los cristianos. Así sea. Que el Señor esté con ustedes, con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y les acompañe siempre. Amén.